Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Una tarde más, fabulosa, por acudir a la Casa con Libro, una sesión más del ciclo Poesía que hice escribir. Esta será la última hasta después de septiembre. Y ojalá que el Ministerio, la Dirección General del Libro, tenga bien renovarnos también la subvención para poder hablar del año que viene, cómo vamos resolviendo. Este mes, para salir también un poco del paso, Carlos se ha prestado muy generosamente a participar en esta sesión 85. Bueno, para la gente igual que no conozcáis la dinámica del ciclo, a Juan Carlos no le vamos a dejar leer poemas suyos hoy aquí. Los poetas, las poetas invitadas que vienen al ciclo, el ciclo se llama Poesía que quise escribir, comparten con el público asistente son aquellos textos de otros autores, de otras autoras que dan sus favoritos a levantar de la página cuando hay un grupo de gente atenta y generosa, como es el caso actual aquí en el patio. Entonces, muchísimas gracias por todas estas circunstancias que tú sabes. Y bueno, creo que todos conocéis a Juan Carlos Rodríguez Torres, pero por si alguien no lo conoce, pues decido que como trabajo social trabaja en el Centro Cultural de Albolote. Como autor tiene 4 novelas, la última de ellas, Jonás y la Esperanza, por acá, que también o adquirirla, además de este año la he estado presentando recientemente. Y como poeta tiene 3 poemarios. El primero de ellos, recuerdo, lo presentamos aquí hace casi 10 años. 2017. ¿No? 7. Estábamos recién vueltos de Polonia. Nosotros. 15, 16, 17. 17, creo, sí. El Diccionario del Alma, su segundo poemario, y el más reciente, titulado Anverso. Ambos con la editorial. Aparte, pues, que no lo conocéis, ya sabéis, está siempre mucho tiempo enfocado en distintos, siempre literarios, editoriales, literarias. Y como en la última enredo y agitación más reciente, ha sido un activo promotor y el motor, también promotor y motor del recién creado Círculo Literario de la Zubia. Por fin, después de muchos años así, se ha podido aglutinar de alguna manera una especie de colectivo ya real, autores o preocupados por la literatura aquí en nuestro municipio. Realmente creo que si eso existe, no sé lo que durará, esperemos que mucho, pero si existe y se está desarrollando, gracias a su empeño y a su empuje, porque es el que ha hecho un poco de levadura y amalgama de toda la gente que igual estábamos por ahí, cada uno a nuestro rollo, y él ha conseguido un poco aglutinarlo. Así que ya me callo, que ya me estoy alargando más de lo que suelen ser las presentaciones aquí. Y os dejo con la selección de textos que haya preparado para hoy. Muy bien. Bueno, en primer lugar, gracias a Luis por su presentación, a Joana por la realización de esta actividad, a todos vosotros por venir, mucha gente que no me esperaba y que me he encontrado aquí me da mucha alegría. Y bueno, ya llevamos, aquí tengo unos cuantos, menos de los que yo quería, pero he tenido que quitar porque claro que siempre salen más, ¿no? Pero bueno, en primer lugar os voy a decir de quién no voy a leer poesía. No voy a leer poesía del Círculo Literario de la Zubia, precisamente porque somos muchos afortunadamente, y necesitaría solamente un día como este para leer solo un poema de cada uno, ¿no? Buena idea. Apúntalo, Joana. Un día sea. Vale, pues somos como 15 autores ahora mismo en el círculo y bueno, y tampoco puedo elegir uno porque creo que me corto, ¿no? Y tampoco voy a leer nada de Federico García Lorca,
no porque no quiera escribir lo que él escribió, sino todo lo contrario. De Lorca me hubiese gustado escribir hasta su lista de la compra, si alguna vez la hizo. Pero bueno, yo creo que Lorca todos lo conocemos y yo pues quería dedicárselo a otra gente quizás menos conocida, ¿no? Y a ello voy. Los tengo ordenados porque yo, aunque sea poeta, escritor y creativo, mi mente es muy cuadriculada. Entonces los tengo ordenados cronológicamente y voy a hacer una lectura cronológica de los autores desde más antiguos a más actuales, ¿no? Y voy a empezar, no muy lejos, por el siglo XIX, con Carolina Coronado. Carolina Coronado es una poeta del romanticismo español, de la misma época, del mismo movimiento, digamos, que Becker, Espronceda, pero bueno, menos conocida de la actualidad, no en su momento, pues ya sabemos que la historia ha ocultado a las mujeres escritoras durante, bueno, siempre, ¿no? Bueno, y ahora Carolina Coronado y otras muchas se están rescatando y realmente es una autora romántica fascinante, como vais a poder comprobar, que debería estar en todos los libros de literatura de los colegios, incluso en todos los libros de historia, sobre todo la historia del feminismo español, porque fue una gran luchadora, fue la promotora de lo que se llamó la hermandad lírica, que era pues eso, una hermandad de mujeres escritoras donde estaban otras como Gertrudis Gómez de Avellaneda, como Concepción Arenal, que se dedicaban precisamente a promocionar la literatura de las mujeres de la época. Entonces lo hacían pues poniéndolas a las nuevas, las ponían en contacto con editores, les prologaban sus libros, ellas que eran ya conocidas en esa época, ¿no? Pues eso, le prologaban sus libros, crearon multitud de revistas literarias, en la sombra, ellas en la sombra, pero crearon esas revistas literarias para poder poner a esas mujeres escritoras y darlas a conocer, es decir, que hicieron una labor del fomento de las mujeres escritoras muy importante, ¿no? Y voy a empezar con ella. Voy a empezar con el móvil, no con el libro, porque precisamente el poema que yo quería leer de ella no está en el libro que yo tengo de ella. Entonces, vamos a ver. Es un soneto romántico de amor, que además es muy claro, muy sencillo, no es enrevesado, lo vais a entender fácil, y sobre todo recomiendo que estéis muy atentos a la última estrofa, a los 3 últimos versos, que lo voy a leer muy despacito, para que veáis qué profundidad y qué cosa tan bonita. Dice así: oh, cuál te adoro, con la luz del día tu nombre invoco, apasionada y triste, y cuando el cielo en sombra se reviste, aún te llama exaltada el alma mía. Tú eres el tiempo que mis horas guía, tú eres la idea que a mi mente asiste, porque en ti se concentra cuanto existe mi pasión, mi esperanza y mi poesía. No hay canto que igualar pueda tu acento, cuando tu amor me cuentas y deliras, revelando la fe de tu contento. Tiemblo a tu voz y tiemblo si me miras, y quisiera exhalar mi último aliento, abrasada en el aire que respiras. Cosa más bonita, por favor. Bien, pues vamos a pasar unos años más tarde. Me quito esto de aquí y ya. Vamos a pasar a Emily Dickinson. Emily Dickinson es de esa autora y autores que nos pasa mucho, que todos conocemos de nombre, hemos escuchado hablar de Emily Dickinson, sabemos que existe Emily Dickinson, pero luego son muy pocos los que hemos llegado a leer a Emily Dickinson. Yo empecé a leerla hace unos años, no mucho, pero sí es verdad que desde que la descubrí se ha convertido en mi poeta favorita de todos los tiempos. No solamente, también cuando conoces la historia de los autores, es más fácil empatizar y te llega aún más lo que lees, ¿no? Y es verdad que Emily Dickinson tiene una historia apasionante, una vida apasionante, y eso hace que cuando lees su poesía, pues te llegue más, ¿no? Y voy a leer un poema que, bueno, que también es mi poema favorito del mundo. En esto cada uno puede tener el suyo y nunca hay una razón, ¿no? No me preguntáis por qué, pero se convirtió desde que lo leí. Emily Dickinson definía la poesía como
cuando lees algo y te explota la cabeza, algo así venía a decir, ¿no? Y a mí eso es lo que me pasa cuando yo leo un poema que me gusta, tengo esa sensación, ¿no? Muchas veces yo cuando voy por la feria del libro, por los mercadillos, veo algún libro de poesía, lo abro y si los 3 versos primeros que leo me explotan la cabeza, me lo llevo. Si no, ahí lo dejo. Eso es lo que me pasa también mucho con la poesía y así. Y a mí me pasó con este poema. Que os voy a leer, que es un poemita muy corto. Vamos a ver, que tengo aquí 2 cositas. Aquí. Es el poema número 135, sus poemas no tienen título, tienen número. Además, sus poemas no los publicó en vida. Los encontraron ya después de cuando ella falleció y los publicaron de aquella manera. Es que su historia es muy interesante. Bueno, ese poema es 135 y dice así. El agua se aprende por la sed, la tierra por los océanos atravesados, el éxtasis por la agonía, la paz se revela por las batallas, el amor por el recuerdo de los que se fueron, los pájaros por la nieve. Para mí es muy especial. Y voy a leer otra cosita de Emily Dickinson, que es una breve carta que escribe a su amiga Susan, que es su amiga de toda la vida, desde pequeña, desde el colegio, que además luego se casó con su hermano y se fue a vivir allí al lado de ella, y son amigas muy íntimas. Y para que veáis qué belleza de... le escribe una carta cuando ella está de viaje. Susan está de viaje, ella sigue allí en su casa. Dice, dulce hora, bendita hora la que me llevará contigo y te hará volver conmigo el tiempo suficiente para robarte un beso y susurrarte. He estado pensando en ello todo el día, Susie, y apenas me he preocupado de nada más. Y cuando fui a misa, estaba tan obsesionada que no había el menor resquicio por el que pudiera pasar el buen pastor. Cuando dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, yo pensé, oh amada Sue, pienso en las 10 semanas, querida, y en el amor, y en ti, y mi corazón se vuelve cada vez más pleno y cálido, y se me corta la respiración. Bueno, pensé que como le puede escribir esto a su amiga y cuñada, pues que conozca un poquito la historia, que va más allá, ¿no? Como podéis imaginar. Estamos hablando de 1800 y pico y de cómo tenían que vivir el amor de determinadas personas en esa época. Bien, pues pasamos un poquito, llegamos ya a principios de siglo y nos encontramos a principios de siglo con una explosión literaria en España muy importante. Y bueno, para mí ha sido muy importante la generación del 27 por culpa de esta mujer que hay ahí detrás, que se llama Paqui, y que nos la metió por vena en el colegio y algunos tenía que traer. Y voy a empezar por Pedro Salinas, que tiene un libro precioso que es La voz a ti de vida, que ese título es un verso de Santa Teresa de Jesús, puede ser, o de uno de esta época, no recuerdo ahora exactamente. Es un libro de amor precioso y voy a leer simplemente el primer poema. Es un poema que a mí me sublima. Cuando en esto de definir la poesía, que es complicado, una vez escuché a Pepo, Alejandro Pedregosa, que fue al Instituto de Trevenque a hablar con los chicos, y me fui allí con él a verlo, y le explicaba a los chicos que la diferencia de la poesía con el resto de la forma de escribir es que la poesía trasciende. Le explicaba qué era eso de trascender, ¿no? Y les leía, o le explicaba cómo se podía felicitar un cumpleaños y luego leía un poema de una felicitación de cumpleaños y para ver la diferencia, ¿no? Y he tratado de explicar que esa trascendencia es como llegar del alma de quien escribe al alma de quien lo lee. Para mí este poema es que va de alma a alma, del alma, conecta el alma de Pedro Salinas con el mío, con mi alma en este momento, porque es una maravilla. Tú vives siempre en tus actos. Con la punta de tus dedos pulsas el mundo. Le arrancas auroras, triunfos, colores, alegrías. Es tu música. La vida es lo que tú tocas. De tus ojos, solo de ellos, sale la luz que te guía los pasos. Andas por lo que ves, nada más.
Y si una duda te hace señas a 10.000 kilómetros, lo dejas todo. Te arrojas sobre proas, sobre alas, estás ya allí. Con los besos, con los dientes la desgarras, ya no es duda. Tú nunca puedes dudar, porque has vuelto los misterios del revés. Y tus enigmas, los que nunca entenderás, son esas cosas tan claras. La arena donde te tiendes, la marcha de tu reloj y el tierno cuerpo rosado que te encuentras en tu espejo cada día al despertar, y es el tuyo. Los prodigios que están descifrados ya. Y nunca te equivocaste, más que una vez. Una noche que te encaprichó una sombra, la única que te ha gustado. Una sombra parecía, y la quisiste abrazar, y era yo. Bueno, también del 27, pero menos conocido, es Juan Larrea. Juan Larrea no tiene nada que ver con Pedro Salinas en su poesía. Es una poesía totalmente surrealista, experimental, vanguardista, de muchas imágenes, muchos símbolos, que a mí también me apasionó la primera vez que lo leí. Escribió solo un libro, que es este, Versión Celeste, porque además se tuvo que exiliar pronto a Francia y la mayoría de sus poemas están escritos en francés y luego traducidos, ¿no? No voy a leer el que aparece en mi novela porque siempre leo el mismo, voy a leer otro que se llama Diluvio. Si lo pudieseis ver, bueno, por lo menos podéis ver que no está escrito de forma lineal, que hay unas palabras más grandes, unas para allá, otras para acá. Él escribe así. En otros poemas lo que hay directamente son dibujos, símbolos, mezclas, un poquito de todo, es muy experimental. Pero veréis qué bonito y qué bien queda. Diluvio. Mañana, en la playa del Sáhara, los oasis de esta noche arriarán las alas. Un fotógrafo furtivo en el morral bien plegado se lleva los paisajes malheridos. Aquí, muy cerca, entre la hiedra que ahuma el panorama. Ella dejó caer su sexo como un balandro huérfano balaba los tejados. La mano que exprimía planetas sobre el mundo se daba aldabonazos en el pecho, y solo en el vestíbulo, entre cicatrices rosas, viven parásitos efímeros. Yo, que ayudé a bien morir las olas en tu nuca, y descorché volcanes sobre los días expósitos, postulo ahora un póstumo calor de los ahorcados que cuelgan de mi vida, como frutos afónicos. Es ya tarde, y aún no suena la diana de sus cuernos, el arco iris en su concha guarecido. Sin embargo, el diluvio termina en este instante. Todos los hombres se han ahogado. Sobre los lechos flotan los cadáveres. Un poeta que hay que leer varias veces el poema para poder sacarle todo el jugo. Y por terminar, o casi terminar con este grupo, tenía que traer un poema de Damos Alonso que cuando yo lo leí también, bueno, no solo me explotó la cabeza, sino que me hizo sentir mucho por dentro. Es un poema que habla de Madrid, justo después de la posguerra, años 40 y pico. Se titula Insomnio. Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro. Y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o fluir blandamente la luz de la luna. Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudren más de 1 millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, por qué 1.000 millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo. Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? ¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día, las tristes azucenas letales de tus noches? Oís, es un canto desesperado a esa situación, ¿no? Voy muy rápido, me paráis y me preguntáis algo, ¿eh?
Si no, te voy a tener que sacar los libros de reserva que traigo. Bueno, decía, para terminar con este grupo, o casi, porque en el casi está Luis Rosales. Luis Rosales es otro autor, bueno, está ahí un poquito entre medias, pero bueno, da igual, a mí me da igual si es de la generación del 27, si es de unos años después, de como lo queramos llamar. Esto es otro de los autores que os decía que todos conocemos, sobre todo aquí en Granada, sabemos de su existencia, pero yo, por ejemplo, no empecé a leerlo hasta hace un par de meses, no, hasta hace un mes o así. Este libro lo cogí en la Feria del Libro, en la última, pues digo que hace poco. Antes no había leído a Luis Rosales. Y fue eso, cogerlo, abrirlo y decir, wow, ¿pero esto qué es? ¿En serio este hombre escribía así, yo sin saberlo? También tengo que decir que es que hay tanta gente escribiendo tantísimos libros, tantísimos autores, que a veces es casi imposible leerlos a todos y vamos pues un poquito haciendo lo que podemos, ¿no? Pero es verdad que nos perdemos a muchos, ¿no? Y para mí fue todo un descubrimiento. Luis Rosales, que para mí, como para muchos, era el amigo de Lorca, donde se refugió justo antes de morir, pero que no pudieron salvarlo y tal, y ahí se había quedado Luis Rosales, pues descubrirlo como poeta ha sido una maravilla. Como vais a poder comprobar ahora mismo. Un poema precioso este. Precioso y escrito también de una manera muy chula. Se titula Palabras para algo más que un dolor. Tiene 3 partes, voy a leer las 2 primeras. Tal vez solo es posible que podamos amarnos mientras que dura un beso. O si se quiere una ardentía, que poco más o menos es una lástima de incendio, quizás una lágrima de incendio, y no puede vivir sino acabándose. Como la duración de una palabra solo nos dice su verdad cuando está terminada y deja su memoria en el oído. Tal vez tengo un cansancio dirimente y he llegado hasta ti como el náufrago si le empujan las olas puede llegar hasta la playa. Y he comenzado a andar con unos pasos tartamudos hasta quedar extenuado. Y esto es ya como ver la espalda al día. Esto ya no es amar, sino caer. Seguir cayendo sobre tu cuerpo como la noche cae en el mundo, mientras siento crujir mis huesos y mis besos. Tal vez es cierto y sin embargo es triste que nuestro amor solo puede durar mientras que dure un beso. Pero al besarte, el tiempo se establece. Y tu cuerpo comienza a ser una pregunta. Cada una de tus manos tiene un gesto propio, y el mirar de tus ojos empieza a conjugarse en voz pasiva. Así me voy llenando de música y de tiempo, y la música es sed, y la sed es tan corta que tiene que nacer continuamente, como nacen mis ojos cuando el vestido empieza a resbalar sobre tus caderas y aparecen tus hombros soleados, tu momentánea piel, y tu cuello de miel agonizante, y tu cintura que es de agua, y recorro una y otra vez el corto territorio de tu vientre, con un mirar infinitesimal, con un encendimiento que cada vez se hace mayor y que al fin se convierte en bautismo, sobre un pecho pequeño que cabe en un dedal, y unas rodillas fuertes y despiertísimas que alguna vez como las nubes tienden a separarse. Y las manos te nacen de repente igual que brota un manantial, y las caricias vienen del origen del mundo, ya que cuando se ama, todo el cuerpo termina siendo labio. Es precioso, sí. Bueno, pues vamos a pasar de lo bonito a lo un poquito más bruto. Y digo eso, vamos a empezar, voy a leer ahora casualmente, porque es cronológico, como decía, pero voy a leer a autoras norteamericanas, 3 de un tirón. No sé si conocéis, porque no es muy conocida, la generación beat norteamericana, que sobre todo los que la conocen por los hombres escritores de la generación beat, como Burroughs y bueno, algunos nombres de estos así más extraños. La generación beat era aquella generación de los años 50, donde se experimentaba mucho con las drogas, con el amor libre, hasta unos límites tremendos, sobre todo el tema de las drogas, las paranoias, y ahí salían después cosas que aparecían escritas, ¿no? Pero nunca se hablaba de las mujeres escritoras de la generación beat. La mayoría de ellas eran
las mujeres de, las esposas de estos escritores, ¿no? Pero bueno, yo un día leí un artículo sobre este libro, precisamente, de una editorial española que hacía una recopilación de las autoras, de las poetas de la generación Beat norteamericana. Y bueno, y después de leer el artículo me pareció tan interesante que corriendo me compré el libro. Y vais a ver cómo es, decía Bruto, porque bueno, es una poesía muy directa, algunos dirían que incluso puede ser soez, porque utiliza palabras más soeces, tal. Pero bueno, es impresionante. Y cuando conocemos también un poquito la historia de estas mujeres, como algunas acabaron muertas, como otras acabaron... Bueno, pues una acabó muerta porque el marido se puso a jugar con él a lo del Guillermo Tell de ponerle la manzana con una pistola y le pegó un tiro en la frente, por ejemplo. Que no le pasó nada al hombre, no te pienses que fue a la cárcel ni nada. Otras fueron internadas por sus padres en psiquiátricos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, bueno, pues aquí hay una recopilación y voy a leer un poema, que es un poema de amor tremendo, profundísimo, pero que bueno, la gente quizás cuando lee se queda con esas palabras que os decía, ¿no? Pero como vais a escuchar, es un poema de amor increíble. La autora es, ¿cómo decirlo todo? Elise Cowen, y el título es Quise un coño de placer dorado. Quise un coño de placer dorado más puro que la heroína, para honrarte. Un corazón tan grande que puedas quitarte los zapatos y estirarte. La anatomía del amor. Oh, si yo fuera un coño de placer dorado más puro que la heroína o el cielo para honrarte. Cama doble, corazón como una pradera de Yosemite. Para asimilar tu soltura, la imaginación tan clara y activa como una marisma al sol. Para ser interesante durante la cena, el alma como tu rostro antes de nacer. Para alabarte pechos, cabello, dedos, mi cuerpo hecho ciudad, en tus brazos la noche entera. Pues ahí está, la generación Beat. A ver, vale. Por seguir con las mujeres americanas, os traigo a Mary Oliver, que es digamos que de ese grupo quizás la autora más conocida, sobre todo en Estados Unidos, muy conocida, ha ganado el premio Pulitzer y demás, ¿no? Y es que una poesía maravillosa. Sin embargo, yo hoy no os traigo poesía de ella. Esto es un ensayo que ella, bueno, más que un ensayo, bueno, es un libro donde ella habla sobre el hecho de escribir y la conexión que tiene con la naturaleza. El hecho de escribir con la naturaleza y con nosotros como parte de la naturaleza. Y ahí pues va haciendo reflexiones, pero igual que hace reflexiones pues va contando sus paseos por el monte, sus experiencias y demás, ¿no? Y hay una pequeña reflexión aquí sobre la relación que os decía entre la poesía, el sentido de la poesía y la naturaleza, que me parece muy, muy interesante y con la que estoy totalmente de acuerdo. Dice, pienso como ecologista, pero siento como miembro de una gran familia, una que incluye al elefante y a la espiga de trigo, tanto como al maestro de escuela y al industrial. No es un estado mental, sino un estado espiritual. La poesía es fruto de nuestra historia, y nuestra historia es inseparable del mundo natural. Ahora bien, qué duda cabe que en las colmenas y mazmorras de las ciudades, la poesía no puede reconfortar, carece de peso, pues el pacto entre el mundo natural y el de los individuos se ha roto. Ya no se cosecha, solo se caza, persiguiendo el beneficio. Las vidas no son ya ejercicios de placer y valor, sino tan solo un medio para amasar bienes mundanos. Para que la poesía sea relevante para este tipo de personas, ellas mismas deben dar el primer paso. Alejarse de esas vidas egoístas y ancladas a lo material, acercarse a los árboles y a la cascada. Eso es interesante. No es culpa de la poesía si su público es tan pequeño, si tiene tan poco eco en el mundo aterrado y ávido de dinero. La poesía, a fin de cuentas, no es un milagro, es un intento de expresar
ritualizar los momentos individuales y las consecuencias trascendentales de estos momentos con una música útil para todos. Es la melodía de nuestra especie. Me parece interesante, ¿no?, esa conexión entre lo natural y la poesía, y sobre todo eso de que siempre decimos que la poesía es para muy poca gente. No, la poesía no es para poca gente, sino que quizás hay poca gente dispuesta a abrirse a la poesía. ¿Y por qué? Pues porque estamos tan rodeados y tan metidos en ese otro mundo tan capitalista, tan consumidor, tan individualista, tal, que es imposible que nos pueda entrar, ¿no? Bien, siguiendo con este grupo de mujeres, traigo también a otra autora que se llama Sharon Olds. Estas autoras, lo tengo que decir, Mary Oliver, Sharon Olds, Louise Gluck, que la he retirado porque es que no me cabían tantas y la tenía en el montón, pero bueno, la he quitado. Anne Carson, que sí la he dejado. Me las hizo conocer una amiga mía que también es poeta, se llama Constanza González Ferrer, a la que admiro muchísimo, y además, bueno, nos llevamos muy bien y hablamos mucho sobre poesía. Y un día, pues hablando del momento en el que yo me encuentro, lo que yo estoy experimentando con la poesía actualmente, qué tipo de poesía me gusta leer y escribir ahora, ella fue la que me recomendó estas autoras, ¿no? En un papelito que guardo por ahí, los nombres de las autoras, y además estábamos cerca de la Feria del Libro, me acuerdo, llegué a la librería Praga, le dije, dame estos, y allí los tenía, y me los traje para casa, ¿no? Porque es muy importante también eso, es decir, no solamente quedarnos en los autores que nosotros aprendemos en el colegio, y nuestra única forma de aprender otros autores, descubrirlo, es con el boca a boca, ¿no? Pues con lo que otros leen y nos recomiendan, con lo que vamos comentando ya sea en un sitio como este o tomándonos una cerveza, etcétera, ¿no? Ahí es donde aprendemos nosotros a muchos poetas. Bueno, pues este es Sharon Olds. El libro se llama Los muertos y los vivos. Es un libro duro, muy personal de ella, hablando mucho de su experiencia, como vais a comprobar en este poema titulado El gremio. Todas las noches, cuando mi abuelo se sentaba frente al fuego en la penumbra, flameante la copa en la mano, su ojo brillando en la vana aureola de la llama, el ojo de cristal siniestro y pétreo, un joven se sentaba junto a él, en silencio y oscuridad. Un universitario de piel blanca, sin arrugas, una bella cara enjuta, una frente muy pronunciada y unos ojos de ámbar como la resina de los árboles aún jóvenes para ser cortados. Era su hijo, allí sentado, un aprendiz, noche tras noche, su vaso de carbón junto al vaso de carbón del anciano. Y bebía cuando él bebía, y aprendió el arte del olvido. Ese joven todavía sin crueldad, el pelo oscuro como la tierra que alimenta la raíz del árbol. Ese hijo que superaría con creces al maestro. El aprendiz que dejaría atrás a su patrón en crueldad y en olvido, bebiendo sin pausa junto a las llamas entre las tinieblas. Ese joven, mi padre. Bueno, antes de leer a Anne Carson, por tema cronológico, me toca Brian Patten. No me preguntáis quién es Brian Patten, no lo sé. Yo este libro lo encontré en el suelo y en el mercadillo de los sábados, ahí en el sábado vi Brian Patten, antología, y dije, voy a ver qué es. Lo abrí por una página y me encontré con esto que voy a leer. La confesión del pequeño Juan. Esta mañana, sintiéndome joven e irresponsable, he cogido la ametralladora que mi padre tenía escondida desde la guerra, he salido a la calle y eliminado a un pequeño número de enemigos. Después no he vuelto a casa. Esta mañana regimientos de policías y sabuesos se han diseminado por la ciudad con mis detalles personales grabados en la mente y preguntando, ¿le han visto? Tiene 7 años y le gusta Pluto, el ratón poderoso y el oso bifo. ¿Le han visto por alguna parte?
Esta mañana, sentado solo en un jardín extraño y murmurando, fallaste el golpe una y otra vez, pienso para mis adentros qué haré después, pero no puedo moverme. Los sabuesos me detectarán. Tienen mis chupa chups. Claro, mi cabeza hizo un pum cuando yo leí esto y me lo tuve que llevar a casa. Bueno, Anne Carson sí quizás sea la autora más conocida. Fue incluso aquí en España Premio Princesa de Asturias de las Letras. Y bueno, este libro, que se llama La belleza del marido, un ensayo narrativo en 29 tangos, pues habla de la esposa, ¿no? De muchas esposas, en parte de ella misma también. Os leo un poema titulado Y arrodillándome al filo del mar transparente moldearé para mí misma un corazón nuevo de sal y de barro. Una esposa está atrapada por el ser. Fácil decir, ¿por qué no dejarlo? Pero supongamos que a tu marido y a cierta mujer oscura les gusta verse en un bar por la tarde temprano. El amor no es condicional. Vivir es muy condicional. La esposa se posiciona en una baranda cubierta al otro lado de la calle. Observa a la mujer oscura levantar la mano hasta tocarle la sien, como si quisiera filtrarle algo. Le observa a él, inclinándose levemente hacia la mujer y luego echándose atrás de nuevo. Están los dos serios. Su seriedad la destroza. Las personas que pueden estar serias juntas, eso es algo profundo. Tienen una botella de agua mineral en la mesa entre ellos y 2 vasos. No les hace falta alcohol. ¿Cuándo ha desarrollado él este nuevo gusto puritano? Un barco frío sale de puerto en algún sitio dentro de la esposa para deslizarse hacia el horizonte gris y liso. Ni un pájaro, ni un soplo a la vista. Bueno, estos son también de los que hay que reposarlos un poquito. Bueno, pues he llegado al último bloque, que son poetas actuales, granadinos, conocidos, amigos, que he traído unos cuantos también. El primero es Friebe, nuestra querida Friebe, Carla Friebe, que su nombre como autor es Juan Carlos Friebe, que quizás sea ahora mismo pues la poeta más representativa que hay en Granada, ¿no? La más conocida. Pues es una poesía impresionante. Además es una persona que todo aquel que conoce a Friebe la quiere, acaba queriendo. Pues porque es muy tierna, es muy dispuesta y disponible para todo, muy cercana. Y bueno, y escribe, aunque tiene todo ese reconocimiento, ya amplio reconocimiento, pues siempre está ahí para todo. Tiene muchos libros, yo en concreto hoy he traído uno que se llama Poemas a quemarropa, que es un libro también muy duro, que sitúa y habla sobre todo de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, Guerra Civil. Bueno, ahí un poquito está enfocado sus poemas. Y os voy a leer uno que se llama La ejecución. Por cierto, Friebe estuvo aquí, en esta mesa también haciendo poesía que quiso escribir, entre otras cosas. La ejecución. Fue un hachazo de espanto, fue un zarpazo de odio, fue un bocado de acero. Luego un gajo en la carne, luego un chorro que hervía, luego un quedo desmayo. Y la honda ceguera de sus ojos sin culpa, y una oscura bandada de palomas carmines salpicaron su frente, hasta que aire sin aire en su mudo cuchillo, hasta que un grito ahogado en un mudo estertor. Fue un porqué como un garfio, fue un porqué puñalada, fue un porqué sin piedad, fue un porqué sin respuesta, fue un porqué sin porqué. Luego un llanto acallado que escarchó en su mejilla, que ya amapola jada,
qué triste trapo roto, que ya girón. Bueno, esto nos deja así un poquito, así que vamos a ir a otro, que también hay que utilizar el mismo adjetivo, que es nuestro querido Pepo, Alejandro Pedregosa, que tiene también mucha relación con la Zubia. Y bueno, y si hablaba así de Friebe, de Pepo, tengo que hablar así muchísimo más todavía, ¿no? Bueno, también Pepo es una persona muy reconocida y no solamente aquí, y has tenido ya, pues, lleva premio de la crítica, Andalucía, bueno, y un montón de premios que tiene de poesía, de narrativa, de todo, porque escribe todo. Y a pesar de ser así de reconocido y de vivir de la literatura, porque él vive de la literatura, no solo de sus libros, porque eso no da para vivir, sino pues, de los talleres de escritura, de sus artículos, de todo lo que va haciendo, ¿no? Sí que es una persona muy, muy cercana, muy disponible a mí personalmente, me ha ayudado muchísimo cuando empecé, y siempre que necesito de él lo llamo, nos echamos un café y ahí está para lo que haga falta. De hecho, mi último libro se llama así porque él me recomendó que no se llamara como yo tenía pensado. Entonces me dijo, no, dale otra vuelta, ¿no? Y dándole otra vuelta tal, le di a él varias opciones y me dijo, esa me gusta. Y así se llama, Jonás y la Esperanza se llama así, también gracias a él. Tiene muchos libros de poesía, he traído hoy Barro, porque aquí tiene un poema que yo cuando leí me pareció también, es una elegía a su padre, hay varias elegías a su padre en este poemario, y es muy bonita, muy bonita. Se llama El pájaro 4, elegía número 5. 4 meses después de que murieras, eso es, perdón, 4 meses después de que murieras, es por eso que no puedes saberlo, publiqué un nuevo libro de poemas. Contaba allí la historia del mirlo y la palmera, ¿la recuerdas? La elegante, bellísima palmera que ardía como fuego de artificio al pie de tu terraza, y el mirlo meridiano que todas las tardes, 3:30, nos cantaba sereno entre tus palmas. Qué gracia nos hacía en medio de tu cáncer aquella cita extraña y el pico anaranjado. He venido a decirte que la comunidad, los muertos no tenéis ni voz ni voto, ha arrancado de cuajo la palmera y solo hay ya vacío detrás de la ventana. Pensaban los vecinos que su altura era una ofensa a Dios y que el Señor es un rapto de cólera divina, la tumbaría el próximo otoño contra el parque de los niños. ¡Qué cosas! Perdóname, papá, pues no he sabido defender con vigor lo que era nuestro. Criaste un hijo sano pero inútil, estéril de valor y emprendimiento, un hijo lerdo, incapaz de proteger el tronco cenital de una palmera o el canto meridiano de los mirlos. Un poeta criaste, y no es tu culpa. Siento vergüenza, papá, por ser el agujero eternamente negro de tu vida. Todo lo tuyo entra en mí y sin dolor desaparece. Es muy bonito, muy bonito. Bueno, ya solo me quedan 2. No ha sido tan duro, ¿no? Ahí de tiempo, vamos. Vamos bien de tiempo. Estupendo. Bueno, Alicia Hot. Este libro se presentó aquí hace, ¿te acuerdas, Luis? Hace más todavía que el mío, sí. Y además es muy curioso porque se presentó aquí, se presentaban 2 libros, venían 2 autores, cada uno con su libro, y este era uno de ellos, y se presentó un sábado por la tarde que había un Madrid-Barça. Entonces estábamos aquí, bueno, ahí, pues estaban los 2 autores con sus 2 libros, la novia de uno de ellos, Alejandro, Luis, Maribel y yo. Pero mira, afortunadamente por lo menos nosotros vinimos, yo vine y pude descubrir Alejandro y esta poesía, que este libro se titula Alicia Hot, poemas en tiempos de follar, pantallas y avatar. Es un libro de poesía que habla sobre el porno en Internet y el consumo de porno en Internet. Estamos hablando de hace a lo mejor, pues eso, más de 10 años o en torno a 10 años, cuando todo esto hubo todo el boom sobre todo del chateo por Internet en tema porno, y visto también desde la perspectiva
como una trata de blancas que se estaba produciendo ahí, ¿no? Más que desde el sentido de culpa, sino de cómo la gente pues se enganchaba a esto y se convertían en yonkis del porno. Claro, para mí fue, yo que venía en ese momento pues de la generación del 27, de otros autores más clásicos, fue descubrir, gracias a este libro, que se puede hablar de poesía, o sea, que con poesía se puede hablar de todo. Se puede hablar de porno, se puede hablar de todo. Y que hay otras formas de escribir poesía, que no eran las clásicas que yo leía. Y para mí fue todo un descubrimiento que me ha ayudado luego a leer a otros muchos autores y a escribir de otras muchas maneras. Bien, pues os leo uno de estos poemas bueno, se llama Alejandro Ruiz Morilla, que no lo he dicho, que es granadino, aunque ahora vive en Málaga y allí sigue desarrollando muchas labores y metido en muchas cosas. Y os voy a leer el poema titulado Fin de la máscara, comienzo del avatar. 1. Alicia Hot. Hola, guapo. Yo. Hola, ¿cómo estás? Alicia Hot. Muy bien, cielo. ¿Qué te apetece que hagamos? A lo que nos hagamos le llaman porno, pero no lo es. Se parece más a un fumadero de opio o a un piso para yonkis en el centro. Aquí solo venimos para engancharnos, conectarnos para colocarnos con sus palabras, nuestra dopamina, nuestra puerta trasera, su distancia, mi vacío, su cuerpo, zoom, la perspectiva, el aprendizaje que va por dentro. No hay jeringuillas ni papel de plata por el suelo. Hay papel higiénico preparado a un lado. Hay varios tipos de penes de plástico al otro. Uno rosado con forma de gancho. Pero entre ambos, corte, mitad, frontera, abismo. Donde un espejo la pantalla. Ella es pantalla. Aquí, donde la mirada la espera, donde el punto ciego. 2. Alicia Hot. Hola. Yo. Hola. Alicia Hot. No pensaba que fueras a volver. Pero sí, vuelven. Algunos vuelven, muchos. Y la buscas en Twitter o en Google y encuentras fotos de ella, de su perro, de posados caseros comentados por seres como tú, seres como yo, @marcincho26, hermosas tetas, nena. Esa es la distancia, como yo. Esa es la mínima distancia, la mínima, pero no la más triste. Alicia Hot os lo enseña todo hoy en su cam, chicos, todo. Se puede enseñar todo, se puede aprender nada. Se retiran las máscaras, empieza el avatar. Donde te enseña el coño, te esconde los ojos. Bien, pues llegamos a la última. Yo tengo la suerte, al trabajar en la Casa de la Cultura del Bolote, tengo la suerte de gestionar un premio de poesía, que es el Premio de Poesía Joven Antonio Carvajal. Es uno de los premios de poesía joven más prestigiosos de España. Mucha gente que ha ganado este premio, que hasta jóvenes de 25 años los que pueden participar. Luego han seguido ganando premios nacionales. Algunos de ellos pues se están haciendo bastante conocidos. Algunos de ellos han pasado por aquí. Rosa Verbel ha pasado por aquí, que vino con... ¿con quién? Vino este año, sí, al Kiplo también. Sí, pero vino también otra vez con esta otra que también ganó el premio. Bueno, Rosa estuvo en marzo y que se me ha ido el nombre. Bueno, María Elena María Elena Gueruelo, sí, que no es de Granada, pero lleva viviendo en Granada también tiempo, ¿vale? Que ellas dos, por ejemplo, ganaron el premio. Incluso supongo que Laura Casilla habrá estado también por aquí alguna vez. Sí, Laura estuvo hace mucho, que también fue ganadora del premio. Y bueno, yo con esa suerte que tengo de gestionarlo, yo recibo por correo electrónico todos los poemarios. Y claro, yo los miro, le echo un vistazo, a uno le echo un vistazo y lo dejo, a otro le echo un vistazo y sigo, y hago mis propias porras y nunca acierto. Se ve que mis gustos literarios y los del jurado son diferentes. Nunca he acertado salvo una vez, esta vez. Cuando yo leí este libro, cuando me llegó por correo, dije, wow, digo, qué pena que no vaya a ganar. Pero ganó.
Ese año por fin el jurado estuvo de acuerdo conmigo y ganó. Se llama Liberalismo Político, es de Francisco José Chamorro, es el 20 premio, por lo tanto fue hace 8 años, porque estamos ahora con el 28. Es un chico joven que trabajaba en una empresa cárnica y escribía poesía. Y aquí está, os voy a leer uno de sus poemas. Dice, esta no, pero el anterior. Este. ¿En qué piensas desde que trabajas en las industrias cárnicas, desde que las máquinas se han convertido en un tratado de música concreta? ¿En qué piensas cuando sales del polígono de la inmensidad de la noche y no sabes astrología, y mirar lo desconocido es mirar la nada? En el trayecto hasta casa, y eso que no tienes casa, un microondas, un frigorífico, un sofá, una cama y un calendario porno no son una casa. En el comedor, mientras todos comen, ¿en qué piensas? Si el vacío convive con los objetos y les otorga espacio, sillas, mesas, bandejas, se consume todo en su forma. ¿Qué sientes al meter 14 piezas de lomo en una caja y flejarla y ponerle una pegatina y enviarla a un desconocido? ¿Qué sientes en ese abismo? Toda esa carne no es tu carne, pero parece hecha de la misma materia. No sabes dónde ir y eso consume los turnos de 8 horas. ¿Qué sientes cuando entras en un congelador a -3? Porque el libro sale publicado el próximo miércoles, ¿vale? Es un libro colectivo que somos 6 poetas relacionados con Albolote y ahí pues sacamos cada uno, tenemos 20 páginas donde tenemos casi todo poemas inéditos. El poema se titula Te amo en todos los sentidos. Es un poco un juego de contar cómo fue el inicio de mi relación amorosa desde los 5 sentidos que conocemos. En primer lugar te vi, entre cuerpos de niebla en la mañana. Era domingo. Después escuché la risa como un trino subiendo desde el fuego a las alturas. Era de noche en la orilla. Olí tu pelo junto al río, tu pelo negro de fiero alazán sombrío. Noche cerrada. Me atreví a coger tu mano temblorosa con la mía. Fue por los caminos. Grabé en mis labios aquel beso. Era verano. Fue también en la orilla. Bien. Con esto, ¿listo?